Hola, hola, hola amigas, hola amigos, hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, arrancando un nuevo diálogo, este panorama internacional de arte y literatura. ¿Qué te parece si comenzamos con tus noticias, con tu sumario de noticias? Bueno, te comento, son tres temas. El primero, cuando los árboles cantan y el arte respira, la Bienal que escucha las voces silenciadas. ¿Sí? Tal vez el evento artístico más importante de esta parte del mundo. El segundo tema es la mujer que teje el dolor de la frontera, Consuelo Jiménez Underwood. Vamos a conocer a esta artista, una artista comprometida con la problemática de la frontera entre México y Estados Unidos. Y finalmente vamos a hablar del puntillismo, ¿sí? Más allá de la técnica, el contexto del puntillismo, la razón y la visión de los artistas más destacados que utilizaron esta técnica en sus obras. Así que, Mira, sí, te escucho. no, que yo tengo tres temas muy distintos entre sí, pero me parece que los tres son interesantes. El primero, hoy un recuerdo especial, tal como éramos, el inolvidable Robert Redford. ¿Cómo no traerlo hoy? El segundo, la industria de Harry Potter no se detiene. Nuevo libro ilustrado. Y para cerrar, el 18 de septiembre sale a la venta el libro póstumo del Papa Francisco sobre San Francisco de Asís. Estas son mis tres noticias, pero ¿qué te parece si empezamos cuando los árboles cantan? Era la tuya, la primera. Sí, 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 sí. Y para hablar de este tema, mejor vamos a introducirnos con una pregunta, ¿no? La pregunta es si puede una exposición de arte transformarse en un ritual, ¿sí? Digamos, si puede una bienal hablar al mismo tiempo de política, de espiritualidad y naturaleza sin caer en contradicciones, y qué significa hoy escuchar voces que durante siglos fueron silenciadas. Bueno, la Bienal de San Pablo intenta responderlo con más de 120 artistas que ha montado en esta exhibición del año 2025. Hoy nos vamos a recorrer una de las citas más importantes del calendario internacional a nivel mundial, ¿no? Del arte, ¿no? Claro. Porque la Bienal de San Pablo llega este año a su edición número 36. El título de esta Bienal es No todos los viajeros caminan por caminos. La propuesta está curada por Buenaventura Sogvejen Endicum, acompañado por un equipo diverso, y desde su inicio dejó en claro que la experiencia no sería una visita habitual a una exposición de arte contemporáneo, sino un viaje que mezcla lo sensorial, lo espiritual y lo político. Apenas uno ingresa al pabellón Sichilo Matarazzo, ese edificio modernista de concreto en el Parque Ibirapuera, diseñado nada más y nada menos que por Oscar Niemeyer, uno se encuentra con una sorpresa, un jardín entero dentro del pabellón. Ahí hay árboles jóvenes, tierra húmeda, piedras, un pequeño estanque, musgo y hasta un canto de pájaros pregrabado que envuelve al visitante en una instalación del artista Priscillus Ocayomón y funciona como carta de presentación de lo que viene, un llamado a pensar la relación entre arte, naturaleza y espiritualidad. Desde ese momento el recorrido se convierte en una especie de selva sonora. Se suceden obras donde hay troncos de árboles, raíces, carbón, junto con instalaciones sonoras que hacen vibrar el espacio. Voces humanas, tambores, cánticos, instrumentos electrónicos, lecturas poéticas. El espectador se ve envuelto en una cacofonía organizada, una polifonía de sonidos que, lejos de dispersar, buscan invitar a una experiencia ritual. Entre los artistas presentes destacan nombres como Emeka Ogba. Allí, a través de pantallas y altavoces, explora el futuro de la economía mundial con un fondo musical que entrelaza lo espiritual con lo económico. También encontramos a Antonio Tarcís con su orquesta Catástrofe Acto 1, una pieza que combina pintura, collage y sonido, donde tambores y percusiones afro-brasileñas dialogan con materiales cotidianos en una metáfora sobre la vida en las favelas. Por otro lado, el músico y artista sonoro Raven Chacón, junto con Laima Leighton e Igor Cavalera, ex baterista de Sepultura, presentan una colaboración donde el ruido, el ritmo tribal y la electrónica conviven para hablar de la memoria, de los pueblos originarios y de la resistencia cultural. La presencia de lo religioso es constante. Se pueden ver altares, esculturas, imágenes de culto y objetos vinculados al candomblé, a religiones afro-brasileñas y a sistemas de creencias que no responden a la lógica occidental. Estas obras no están
puestas como exotismo, sino como parte esencial de un entramado cultural que la Bienal quiere visibilizar y reivindicar. En varios momentos el recorrido se convierte en un verdadero ritual colectivo. Hay humo, hay cantos que se repiten, hay instalaciones que parecen templos improvisados. El visitante se mueve entre estos espacios como si participara de ceremonias simultáneas. Pero la Bienal no se queda solo en lo espiritual o en lo sensorial. También hay una fuente de dimensión política y social. Varias obras confrontan con la violencia estructural, con el racismo, con la exclusión y con los conflictos ambientales. Por ejemplo, encontramos piezas que trabajan con carbón y cenizas, recordando la devastación causada por los incendios forestales en la Amazonía. Otras instalaciones denuncian la minería ilegal, la deforestación, la explotación de recursos naturales y la precariedad de las comunidades afectadas. La escala del evento es imponente, más de 120 artistas distribuidos en los 3 pisos del pabellón, ocupando alrededor de 30.000 metros cuadrados. El montaje se caracteriza por un uso intenso de lo sonoro y lo performático, generando un clima de inmersión total. La Bienal de San Pablo tiene una larga tradición de ser un espacio donde lo político y lo artístico se entrelazan, y esta edición no es la excepción. De hecho, el curador Buenaventura Endicún ha dicho que su intención es que la muestra funcione como un espacio de hospitalidad, de escucha y de resonancia, donde las voces históricamente silenciadas pueden encontrar un eco. Lo cierto es que, para quienes la recorren, la experiencia puede resultar abrumadora. No hay silencios prolongados, no hay paredes limpias ni espacios vacíos. Todo está lleno de estímulos, sonidos, imágenes, olores, texturas. Es una propuesta que exige tiempo, entrega y apertura. La crítica internacional ha señalado que, aunque no todas las obras logran el mismo nivel de impacto, la Bienal como conjunto ofrece un festín sensorial y espiritual que marca un rumbo distinto dentro del arte contemporáneo global. Un rumbo que se aleja de la obsesión por el mercado, por el objeto de lujo, y se aproxima más a la idea de comunidad, de memoria y de sanación colectiva. La 36ª Bienal de San Pablo permanecerá abierta hasta el 11 de enero del próximo año. Así que quienes viajen a Brasil en los próximos meses tendrán la oportunidad de sumergirse en esta experiencia única, donde árboles que cantan, tambores rituales, altares sagrados y voces ancestrales se mezclan para recordarnos que en el arte no todos los caminos son visibles y que a veces los viajes más transformadores son los que se hacen con los sentidos y con el espíritu. Pero qué bárbaro, Juan, porque te escuchaba lo que ibas contando y cada vez más las exposiciones son inmersivas, son experiencias sensoriales. La idea esa de ir y observar objetos de arte está como, no sé si caduca, pero estamos como en otra etapa de las exposiciones. Sí, es la idea de lo performático, ¿no? Que es el hecho vivo. A diferencia, Claro, por ejemplo, de lo dramático de la actuación, que es la representación de algo, que está en lugar de alguien, digamos, el actor, en lo performático ese hecho está pasando, ese hecho pasa. Es decir, la experiencia de acá transeúnte frente a la performance o en la vivencia de este tipo de montajes es una experiencia única que no se claro. repite porque los recorridos no son siempre iguales, no están marcados. Entonces uno construye su propia experiencia y eso lo transforma en un acto único, ¿no? Claro. Y como decías muy bien, sí, lo envolvente, ¿no? Lo envolvente, lo sensorial, no solo la vista, no solo el estímulo a la vista, sino que el arte se expresa a través de todos los sentidos. Y tal vez mientras repasaba estas ideas sobre la Bienal de San Pablo de este año, recordaba esta idea de Galeano que hablaba de los nadies, ¿no? Y cómo, bueno, la prensa internacional se sorprende de este montaje realizado en San Pablo Claro. y tenía que ser el aporte latinoamericano, ¿no? Esta mirada latinoamericana diferente que se da el lujo de olvidarse de los objetos de lujo, ¿no? De alejarse del valor del mercado de las piezas y de montar una experiencia
experiencia que no solo es sensorial, sino que remite a la tierra y remite a las problemáticas de las habitantes y los habitantes de esa Claro. tierra, ¿no? Y si te parece, Alicia, me interesa mucho a mí la figura de Robert Redford, más allá de toda la melancolía por la edad que Claro. tenemos y porque ha sido un protagonista, digamos, de las películas de todo un tiempo, sino también porque es el creador del Festival de Sundance, ¿no? Y ahí murió en Sundance, y que realmente el Festival de Sundance le ha abierto la puerta al cine independiente del mundo en Estados Unidos. Sí, vos sabés que cuando, bueno, hoy cuando se conoció la noticia, empecé a pensar que ya que hoy teníamos el programa, qué hacer, y dije, bueno, ¿por qué no buscar libros que se refieran a él, biografías seguramente, para también comentarle a los espectadores y que si se quieren acercar desde un libro, desde una biografía, también puedan hacerlo y no solamente desde su cine, ¿no? Para conocer también al ser humano y justamente también a esta personalidad que también buscó dejar su huella justamente con el festival, con todo el aporte y el apoyo que dio a nuevos cineastas. No se contentó con ser él el muchacho bello, el galán de las películas, sino que Robert Redford fue mucho más allá de todo eso. Claro. Por eso mismo es una leyenda de un hombre que no solo fue el rostro de una pantalla, sino el puente entre dos eras del cine también. Por supuesto, Robert Redford, inolvidable. Su reciente partida marca el fin de una era, porque yo creo que ya quedan, hoy hacía memoria y está Jane Fonda y bueno, muy pocos ¿no? de coetáneos de esa edad. Su reciente partida marca el fin de una era. Decimos adiós a uno de los últimos grandes clásicos de Hollywood. El galán que nos robó el aliento en películas como El Golpe, nos hizo soñar en Memorias de África, inolvidable película, y nos mantuvo en vilo en Todos los hombres del presidente. Pero Redford era mucho más que un actor y yo creo que eso era lo que traspasaba la pantalla justamente. Fue un activista, un director y sobre todo un visionario. A través de su instituto, como vos decías, del Sundance y del Festival de Cine de Sundance, le dio voz a los cineastas independientes, a los que sueñan con contar historias fuera de los grandes estudios o que no tienen la oportunidad de llegar a los grandes estudios. ¿Se imaginan, por ejemplo, a un joven Tarantino buscando una oportunidad? Bueno, en ese festival fue donde la encontró, gracias al apoyo de este eterno galán y eterno caballero que me niego a decir que ha fallecido. Su legado, que abarca casi 7 décadas, es inmenso. Y aunque podemos revivir su magia en la pantalla, podemos también, ¿no? Una invitación a ir un poco más allá, nos podemos sumergir en la vida del hombre detrás de la leyenda. Y para eso les traje unos libros de referencia. Hay muchos más. Hay mucho escrito sobre la vida de Robert Redford, pero les traje estos tres. El primero, Robert Redford, la biografía de Michael Callan. Si buscan la obra más completa, esta es justamente este libro. Callan nos presenta un retrato minucioso y equilibrado, desde sus humildes orígenes en California hasta su ascenso a la cima de Hollywood. El libro se basa en entrevistas con el propio actor, con colegas y familiares. Es como tener una ventana abierta a su alma un viaje que nos revela al hombre apasionado por su trabajo, por su oficio, comprometido con causas sociales y en constante búsqueda de nuevos horizontes y nuevos desafíos artísticos. El autor analiza cómo Redford construyó su imagen de galán sofisticado mientras buscaba roles que desafiaban las convenciones, mostrando a un actor que siempre buscó la profundidad psicológica de sus personajes. Después está una obra de un periodista español, Luis Miguel Carmona, el libro se llama Robert Redford, el Chico de Oro, y ha dedicado parte de su carrera, este periodista, a desentrañar la vida de Robert Redford. Tiene 2 libros publicados. Uno, Robert Redford, el Chico de Oro. Carmona se centra en la figura del galán, nos lleva por su carrera cinematográfica, por supuesto, Claro. analizando cómo construyó esa imagen de caballero sofisticado que lo convirtió en un referente cultural.
pero el segundo libro del que no está aquí la portada, pero tiene un segundo libro que se llama La biografía de Robert Redford. Esa ya es mucho más que una simple actualización del libro anterior. Es una obra más completa que profundiza tanto en su vida personal como en su carrera profesional, en las dos cosas. Y el autor nos guía desde la infancia de Robert Redford hasta sus últimos proyectos. Y también un libro muy interesante es el del francés Guillaume Evin, Robert Redford, un libro francés repleto de fotografías y buenas ilustraciones, donde también pueden hacer un recorrido por su carrera y por su obra. Tres libros, tres formas de entender a una misma leyenda. Robert Redford nos dejó su trabajo, su obra, su filmografía y ese legado también social, dejando un instituto y un festival de cine que tiene una vigencia permanente. Y así permanecerá vivo, ¿no? Robert Redford a través de su obra, no solo su obra cinematográfica, su obra como gestor cultural. Y yo recordaba otros tipos de personajes, ¿no? Descalzos en el parque con Jane Fonda, una comedia Claro. romántica hermosa de una pareja joven que se casa y que vive en un diminuto departamento en un piso muy alto y tienen que subir y bajar por una escalera permanentemente, muy, muy, muy graciosa. Y él, su figura como director, Ordinary People, que eso creo que sí nos marcó mucho como generación, porque nosotros empezábamos nuestra adolescencia cuando esa película Gente como Uno se llamó en Sí. Argentina, que a veces es mal interpretada, ¿no? Porque la traducción de Gente como Uno en Argentina eso tiene una significancia que el Ordinary People no tiene, que simplemente significa gente común, y la historia de esta familia que tiene que sobrevivir a la tragedia de la pérdida de uno de sus hijos, ¿no? No, Eh, impresionante. Talentoso como actor, talentoso como director, como ser humano, evidentemente también ha sido como un horizonte hacia dónde ir, ¿no? En el tema actoral y profesional, también un referente para sus compañeros. Son de esos actores, de esa gente del mundo artístico que el resto de sus compañeros tiene como una, lo tiene ahí en la mira como un, como una proa, ¿no? claro, Como como un una referente. referencia, como un espejo donde mirarse, ¿sí? Y Así es. bueno, vamos a hablar de otra talentosa, si te parece. Una Sí, mujer. esto me interesa mucho. Nosotros no estamos tan cercanos, recibimos muy poca información sobre lo que pasa en el mundo del arte, sobre todo en el mundo latino norteamericano, digamos. Como siempre vos recordás, por ejemplo, la Feria del Libro en Español en Nueva York, digamos. Hay todo un mundo, ¿no?, de latinos en Estados Unidos y la problemática de la migración y las fronteras. Sí. Esta mujer se dice que teje el dolor de la frontera, ¿no? Consuelo Jiménez Underwood, que puede contarnos una flor sobre la migración. ¿Puede un hilo hablar del dolor de una frontera? ¿Y si una bandera no representara solo a una nación, sino a una herida abierta? Consuelo Jiménez Underwood ha dedicado su vida a responder esas preguntas. Hija de un padre huichol, indocumentado y madre chicana, creció entre los surcos del Valle Central de California, siguiendo las cosechas como trabajadora agrícola. Recuerda al sol abrumador, el polvo en la piel y también a su padre escondido en un garage, tejiendo en un telar improvisado con clavos. Era su forma de crear mientras evitaba ser deportado. Desde entonces, el hilo no ha sido solo una fibra para ella, sino una línea de vida, una forma de resistencia. Décadas más tarde, frente a un muro vacío en un museo de Santa Clara, Consuelo se enfrentó a una pregunta artística y existencial. ¿Cómo representar algo tan inmenso como la frontera entre México y Estados Unidos? Entonces se dijo, voy a reventar la frontera. Y lo hizo con un trazo rojo, pintó una herida en la pared. Lo rodeó de flores de papel que crecen a ambos lados de la frontera, amapolas, paros, yucas, lupinos, y lanzó un desafío. ¿También les van a pedir documentos, les van a pedir papeles a las flores?, se preguntó con esa obra. Esa pieza, Flores Fronterizas Indocumentadas, fue solo una de muchas que marcaron el inicio de una serie que llevaría a lo largo de todo el país, siempre con un mismo hilo conductor: mostrar que la frontera no solo divide, sino que también duele. Consuelo no aprendió el arte en galerías, sino en la lucha, en la pelea.
Su primera pieza textil la hizo después de ver una protesta del sindicato de campesinos en un supermercado. La bandera, la sigla es UFW, que es la Unión de Trabajadores Campesinos, ¿no? Con su águila, tienen una bandera con un águila negra sobre fondo rojo. A ella le impactó tanto que montó un telar casero y tejió su propia versión de la bandera. Desde entonces el arte ha sido su forma de educar, de denunciar y de sanar, porque antes de ser artista fue una niña migrante. Y esa niña un día se paró en medio del campo y gritó preguntándole al resto de los trabajadores: ¿están todos contentos? Y nadie respondió. Pero ella sí, se prometió salir de ahí y lo hizo. Fue la primera de su familia en graduarse en la secundaria. Luego vino la universidad, la docencia, los museos. Sus obras no son solo textiles, son cuerpos políticos, bandas de tela atravesadas por alambres de púa, sudarios para héroes de la justicia social, banderas rotas cruzadas por sangre, señales de tráfico que no alertan sobre animales, sino sobre personas. Una de sus obras más reconocidas es Corre, Jane Corre, una pieza amarilla inmensa que reproduce la silueta de una familia corriendo como las señales que el estado de California instaló cerca de la frontera. A ella le dolía ver esa imagen, esa precaución que parecía decir: cuidado, vienen humanos. Yo era esa niña, se dice. Quiero que el espectador la vea correr y sienta lo que ella siente en ese momento. Consuelo teje con intención. Cada hilo, cada trazo tiene un propósito. Incluso sus flecos están cargados de memoria. Como en su serie de rebozos fronterizos, donde los colores del amanecer y el atardecer del desierto marcan la hora en la que muchas personas intentan cruzar. Su trabajo también cuestiona el valor del arte textil, durante siglos relegado a la categoría de artesanía. Ella se pregunta: ¿por qué se desdeña siempre el hilo si es la base misma del lienzo? Más que belleza, Consuelo busca declaración. No quiere hacer simplemente telas hermosas, quiere que su obra hable y lo hace. En su serie Sudarios honra a personajes como Zapata, Juana de Arco, a Martin Luther King, cada uno medido a su altura real, cada uno con una textura que cuenta su historia. Y también están sus banderas fragmentadas, como los colores de México y Estados Unidos se encuentran y se desgarran al mismo tiempo, como tantas identidades a lo largo de la frontera. Consuelo vive y trabaja en el norte de California, en Gualala, en una propiedad rodeada de secuoyas y viento marino. Su estudio es un santuario de hilos, reglas, telares, papeles, dibujos, botones y mapas celestes, porque últimamente también mira el cielo. Ha de comenzar a tejer constelaciones, como si las fronteras no fueran solo líneas en la tierra, sino límites entre los mundos. En su pieza, Roto, 13 aves indocumentadas, recuerda a las aves que mueren al chocar con el muro fronterizo, porque no solo los humanos sufren los efectos de las líneas arbitrarias. La flora, la fauna, el aire, el agua, todo está marcado por la frontera. Y aún así sigue tejiendo, porque Consuelo Jiménez Underwood cree que el arte puede decir lo que los gobiernos callan. Suele repetirse: dejaré de hablar de la frontera cuando caiga. Hasta entonces seguiré gritando con hilo. Y así lo hace, una vida hilada con memoria, con denuncia, con color. Una obra que, puntada tras puntada, nos recuerda que no hay muro que detenga la fuerza de quien decide contar su historia con un hilo. Así que esta artista me pareció muy interesante compartirla, darla a conocer. Súper interesante, porque por la problemática de la frontera, la denuncia y todo eso hecho con sutileza, ¿no? Lo de las flores, la imagen de las flores en el muro. Y estas Sí, imágenes de tránsito anunciando son que vienen verdes. personas y no animales, ¿no? Exacto, Cuidado, sí, no, personas, ¿no? Personas cruzando las rutas, ¿no? Así que, impresionante. y bueno, es todo una parte de nuestro continente, toda una parte del continente americano con una herida abierta, ¿no? Totalmente, Que es ese muro, totalmente. ¿sí? Bueno, pasamos Eh, sí. ¿no? A otro tipo de cuentos, a otro tipo Nos de vamos relatos. diametralmente opuestos, un tema diametralmente opuesto. Mira, Harry Potter. Harry Potter, la industria de Harry Potter parece no tener fines. Es increíble, pero siempre le dan una vuelta de tuerca, le dan una vuelta y sacan de la galera, no de este mago, sino del de la industria cultural, sacan de esa galera otro producto para poder seguir vendiendo. Y más que se Eh, está aproximando la serie, ¿no? También está por lanzarse la nueva serie de Harry Potter, ¿no?
Exacto, exacto. Todo constituye una gran industria cultural ya en sí misma, ¿no? Lo de Harry Potter. El mundo entero, cuando hablamos de Harry Potter, parece que el mundo entero se detiene. La saga que creó J.K. Rowling lo ha vuelto a hacer. Y los fans ya están haciendo colas virtuales para conseguir su nueva joya. Si alguno de ustedes, de los espectadores, es todavía seguidor y está esperando que llegue la carta de Hogwarts, esta es una buena noticia que les va a encantar. La magia de la saga se expande con la edición ilustrada interactiva de Harry Potter y el Cáliz del Fuego. Este no es solo un libro. Es una reliquia, un objeto de coleccionista que los fans han calificado como un tesoro para la estantería, para las bibliotecas. El libro saldrá a la venta el 27 de noviembre, pero la preventa en Amazon ya ha desatado la locura. ¿Y por qué tanto revuelo? Porque esta edición, ilustrada por el talentoso James Mountford, no es un libro cualquiera. Es una experiencia de lujo, llena de sorpresas interactivas que te permiten sumergirte en la historia como nunca antes lo hubieran hecho. Imagínate poder vivir de nuevo el torneo de los Tres Magos, enfrentarte a dragones y descubrir los misterios del lago de Hogwarts, pero esta vez a través de fascinantes sorpresas de ingeniería en papel. Esta edición te permite bucear en el lago Negro o revivir la Copa Mundial de una forma totalmente nueva. Después de que el estudio Mina Lima ilustrara los primeros 3 volúmenes, ahora le toca a Mountford dar vida al cuarto libro de esta saga, que es el que va a salir en noviembre. Es la oportunidad perfecta para revivir la magia o para regalarle a un fanático de la saga una pieza única que será un viaje directo a su infancia. Así que si eres un fanático, si sos un fanático en busca de magia, ya sabes qué buscar. Tenés que ir a Amazon a hacer una cola virtual para la publicación que va a salir súper especial el 27 de noviembre. O sea que Así que bueno, exclusivo de Amazon el libro. está a la venta en Amazon, exactamente la preventa. Viste que ahora todo es preventa, Claro. porque también con eso crean una expectativa de marketing muy fuerte. Y el libro va a salir el 27 de noviembre, pero claro, para ese momento ya el volumen de venta va a ser enorme. Así que bueno, es una vuelta más a esta gran industria cultural que es Harry Potter Mira. Y el mundo de la magia, ¿no? y el mundo de la magia. Exactamente. Yo, en tiempo de píxeles, se me ocurrió la idea de volver al punto, ¿no? En tiempo en que las imágenes están construidas con píxeles, pensé en poner en valor o reflexionar sobre esa técnica, el puntillismo, que a mi modo de ver, no, realmente habría que hacer una genealogía de esto y no la he hecho, digamos, pero no sería alocado pensar que quien empezó a idear esta cuestión de construir imágenes con píxeles no se inspirara en el puntillismo, porque básicamente la lógica es la misma, es decir, que con puntos bien notables ir construyendo una imagen que para poder identificarla hay que tomar cierta distancia, ¿sí? Imagina un cielo opalescente, ¿no? Nubes teñidas de ópalo y rosa, ondeando banderas detenidas en el aire. Eso exactamente es lo que hizo George Seurat, un pintor nacido en 1859 que marcó un quiebre profundo en la manera de ver y en la manera de pintar. Su técnica, diminutos puntos de color que juntos crean una nueva luz en los ojos del espectador. Esa es la puerta que se abre al puntillismo, más bien al neoimpresionismo estricto, una revolución silenciosa, rigurosa y hermosa. Pero si bien este es un antecedente muy significativo, ¿qué es el puntillismo? Consiste en aplicar pinceladas pequeñas, como decía recién, puntos de colores complementarios, colocados uno al lado del otro. En lugar de mezclarlos en la paleta, la idea es que sea el ojo humano el que mezcla ópticamente los colores, como el contraste simultáneo de Chevreul, que experimenta cómo los tonos interactúan entre sí, como un amarillo limón al lado de un violeta puede generar un halo luminoso, o como un azul cobalto intensifica la forma que vemos el tono naranja. George Seurat
fue el pionero más riguroso. Su aproximación fue metódica, casi arquitectónica. Cada escena de él está compuesta con paciencia, con dominio, con control. Su obra maestra, Tarde de domingo en la isla de Grand Châtelet, está en el Art Institute of Chicago, una escena de ocio burgués con damas, caballeros y hasta un perro, todo compuesto de minúsculos puntos que vibran bajo la luz. Paul Signac siguió los pasos, adaptando los puntos a sus paisajes marinos. Sus puntos tienden a ser un poco más grandes, lo que da un aire distinto, quizás menos delicado, pero con fuerza. Obras como El puerto de Saint-Tropez, pintada entre 1901 y 1902, hoy propiedad del Museo Orsay de París, muestran cómo la luz del Mediterráneo se descompone en fragmentos de color. Otros artistas en Europa adaptaron también estas ideas. Por ejemplo, Theo van Rijsselbergh en Bélgica con retratos vibrantes y escenas íntimas. Su retrato de Irma Cité con violín se puede ver en el Museo Real de las Bellas Artes de Bruselas. O Georges Lemaine, que pintó escenas industriales con precisión casi matemática. Johan Thor Pricker en Países Bajos fue quien llevó la técnica a una sensibilidad lírica. O Anna Bosch, que suavizó con puntos escenas cotidianas dominadas por la luz. Bosch fue además una de las pocas mujeres reconocidas en el movimiento y su obra está en el Museo de Bellas Artes de Gante. Muchos de los que usaron la técnica tenían convicciones sociales, políticas, estéticas. Imaginar un futuro diferente, representar lo moderno, lo efímero, lo urbano, lo rural, con una luz distinta. El coleccionismo jugó un papel clave. Helen Kroller-Müller, por ejemplo, reunió muchas de estas obras en su colección en los Países Bajos. Hoy pueden verse en el Museo Kroller-Müller en Oterlo, que alberga uno de los fondos más importantes del puntillismo fuera de Francia y de Bélgica. El neoimpresionismo demostró que pintar no es solo retratar lo que se ve, es construir lo que se ve, jugar con la percepción, con la luz, con la ciencia del color. Aunque la ortodoxia, qué buena esa idea. esta idea de no mezclar los tonos en la paleta, sino de ponerlos cercanos para que el ojo sea quien combina, ¿no? Construir con lo que se ve. Muy claro, bueno. a partir de la forma de la percepción. Aunque la ortodoxia del punto se fue relajando con el tiempo, muchos artistas abandonaron las reglas estrictas cuando sintieron que ya no daba para más. Lo que quedó fue una revolución en la manera de componer, de ver, de relacionar pinceladas, de crear luz, de crear atmósferas. Seurat, con sus bordes pintados y sus estudios de la luz en distintas horas del día, introdujo también una serenidad, un tiempo propio, no hay prisa. Hay contemplación. Hoy, al mirar una pintura neoimpresionista, estamos viendo algo más que puntos de color. Estamos viendo la tensión entre ciencia y sensibilidad, entre rigidez y sueño. Una técnica que exige precisión y da libertad. Un estilo que pidió reglas y al romperlas reinventó lo que el ojo creía conocer. Porque al final lo que importa no es solo lo que vemos, sino cómo lo vemos. Y el puntillismo cambió nuestra mirada para siempre. Muy bueno, muy bueno. Me encantan estos espacios que trajiste para explicar determinados movimientos pictóricos o determinados pintores. Es muy ilustrativo, muy interesante. Sí, sobre todo, como te decía al principio, que en realidad empecé a pensar el puntillismo a partir de cómo se conforman las imágenes con los píxeles, ¿no? Claro, claro. ¿no? Que tal vez en las últimas décadas parece tan innovador, pero que en realidad es un dilema que los pintores ya se plantearon casi un siglo atrás, digamos, ¿no? Y que además, tanto la historia del arte como, bueno, en general la cultura o las expresiones artísticas son como una cadena, ¿no? No se puede entender el arte moderno sin lo que lo antecedió, es una cadena. En general, me hiciste acordar una frase que me decía Yuyo Noé. Decía, ¿no? Decía, si yo he logrado ver muy lejos es porque he estado parado sobre los hombros de quienes me precedieron, digamos, ¿no? Claro. Entonces decía, si veo muy lejos es porque estoy alto, estoy parado sobre tus hombros. Totalmente, eso es innegable, es una cadena, es una cadena. Mira, y bueno, mi última noticia tiene que ver con el Papa Francisco. Se ha presentado en Asís el libro póstumo del Papa Francisco titulado Mi San Francisco. Esta obra, que va a salir a la venta esta semana, el 18 de septiembre, nace de las últimas conversaciones que Jorge Mario Bergoglio mantuvo con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. Es un volumen que, como bien ha dicho el Papa León XIV en su carta,
permite casi volver a escuchar la voz del Papa Francisco. El vínculo entre Bergoglio y San Francisco de Asís fue profundo. El cardenal Pietro Parolin, en el prólogo del libro, nos recuerda que cuando uno se apega a un santo es porque lo descubre como amigo y como fuente de inspiración. Y eso fue precisamente lo que sucedió. El Papa, que adoptó el nombre de Francisco, hizo que de su pontificado un reflejo de los valores del pobre de Asís. A lo largo de las páginas de este libro, Francisco evoca momentos de su vida y cómo la figura de San Francisco dejó una huella en su alma, ayudándolo a ser más agradecido con Dios y a amar a los pobres y a los que sufren. El cardenal Parolin califica esta obra como casi un testamento espiritual, un legado de memoria viva y de acción de gracias. Así que las encíclicas de Francisco, Laudato Si y Fratelli Tutti, son gestos justamente hacia las periferias y los descartados, y su visión de una iglesia en salida son un reflejo directo de la espiritualidad franciscana. Este libro no es solo una biografía, es un diálogo con la historia, un espejo que nos permite ver cómo un santo del siglo XIII inspiró a un papa del siglo XXI a transformar la iglesia y a mirar el mundo con otros ojos. Así que este libro del Papa Francisco sale a la venta el 18 de septiembre. Originalmente está en italiano y con traducciones a la mayoría de los idiomas del mundo. Seguramente va a ser un bestseller, como lo han sido hasta ahora todos los de Francisco. Y bueno, veremos a ver si es como dice Parolin, si es la voz de Francisco escuchada nuevamente. Es innegable que la figura de Francisco con el paso del tiempo se va a ir creciendo, digamos, ¿no? Los que Exacto. pensaron que, bueno, que en el funeral comenzaba una nueva etapa, creo que no estaban comprendiendo el grado de transformación que implicó Francisco en la historia de la iglesia y en la humanidad, digamos, ¿no? Sobre todo, bueno, yo te decía que la primera noticia que vos diste sobre el arte representando y haciendo tomar conciencia a los espectadores sobre la naturaleza y sus problemas, justamente tiene también raigambre y bueno, y se hace carne también en las palabras de Francisco y en Laudato Si, justamente hablando sobre el problema del medio ambiente, Claro. ¿no? Y también, fíjate que esta artista que trabaja sobre el muro y la famosa frase de Francisco, no hay que construir muros sino puentes, ¿no? Así es. Que trabajó tanto. Pero bueno, este ha sido el episodio de Diálogos de esta semana, Alicia. Muy variado, fue de todo un poquito. Nos encontramos la próxima semana, ¿no? En un nuevo capítulo de este panorama internacional de arte y literatura y algunas otras cosas. Por supuesto, Juan, siempre dialogando sobre arte, literatura y noticias internacionales. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao.